nacionales e internacionales, destacándose como fundador de la Residencia de Imagenología en Bolivia y de la Escuela Boliviana de Ecografía en Funcibro. Su amplia trayectoria abarca práctica médica de la docencia, la producción de materia educativa y la imagenología. Las menciones honoríficas que tiene el doctor: tiene un certificado de docente asistencial en la unidad de posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno el año 2019, tiene un certificado de docente asistencial de posgrado también en el año 2020, es reconocido a la buena labor asistencial hospitalaria materno-infantil el año 2021 y tiene un reconocimiento a más de 37 años de dedicación y constancia como médico otorgado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca en noviembre del 2016. Durante la producción literaria que tiene el doctor, tiene lecciones de imagenología, lecciones de anatomía radiológica, exposiciones de ecografía abdominal, exposiciones de ecografía ginecobstétrica, exposición en maestría ecográfica Doppler y pequeñas partes. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Filiberto Sánchez, que viene con una exposición muy buena para esta jornada, que tiene nombre de ultrasonografía en patologías de escroto testicular. Un fuerte aplauso. Gracias. Y vamos a dar entonces inicio a las charlas de la jornada. He querido traer a colación a esta sala un tipo de estudio relativamente marginado por razones naturales, por el pudor, o por la reticencia o la irresponsabilidad de los pacientes en la patología testicular. Muy bien. Pretendo entonces en esta tarde ofrecerles la siguiente agenda, ¿no? Vamos a entrar a la ultrasonografía de la patología escrototesticular. En principio vamos a hacer algunas generalidades, luego vamos a la anatomía, a las técnicas de exploración, haciendo énfasis sin duda en la parte de la ultrasonografía. Luego vamos a apresurar una patología congénita, reduciéndose a lo más frecuente, los procesos inflamatorios, tanto testiculares como del continente o del contenido de la bolsa escrotal. Pues vamos a poner un énfasis al epididimo, el cordón espermático, las bolsas escrotales y como patología final vamos a hablar algo del trauma escrotal. Bien. Empezamos diciendo que la ultrasonografía resulta ser el método de diagnóstico por imagen más adecuado para el estudio de esta estructura anatómica del sexo masculino, ¿no? El escroto es una estructura superficial extracorporal, ¿no?, que contiene los testículos, que son glándulas un par importantes, igual que los ovarios, tan importante para la perpetuación de la especie humana. Pues ahí es donde se van a formar en lugar los espermatozoides, y ustedes entienden que no hay vida sin la participación de ellos. Es también una glándula mixta, por un lado produce espermatozoides para lo que estamos mencionando, y por otro lado produce hormonas tan importantes como la caracterización propiamente del sexo masculino. Las indicaciones frecuentes para realizar este estudio, el estudio del escroto y los testículos,
van a ser esencialmente el dolor. Todos sabemos que es una zona exquisitamente inervada y altamente sensible al dolor. Es fácil de entender por qué, por ejemplo, en la lucha libre, en la defensa personal, el primer objetivo de defensa es el ataque a esa estructura. Entonces, sin embargo, cualquier tipo de manifestación dolorosa a ese nivel ha de ser la primera indicación del estudio ultrasonográfico. Luego tenemos el dolor agudo, como hemos mencionado, los traumas testiculares, traumas abiertos, traumas cerrados, traumas de accidente automovilístico, traumas deportivos por patadas, etcétera, etcétera. Otro motivo, causa o indicación de estudio de esta estructura van a ser la falta de descenso del testículo. Se estudian también los problemas de esterilidad, problemas isquémicos, torsión testicular, etcétera, etcétera. En este tipo de ecografía juega el importante papel la participación de la ecografía doble. Es elemental y fundamental valorar el flujo sanguíneo en todas y cada uno de estos tipos de patologías. Por tanto, concluimos con que la ecografía Doppler testicular es complemento esencial de este tipo de estudio. Vamos a hacer un pequeño recorrido del tiempo, no es muy largo, me voy a tratar de resumir en todas las cuestiones. Vamos a decir la anatomía. El escroto son las bolsas corrugadas con aspecto de anciano que tenemos entre las piernas, por debajo del pene y por debajo de la sínfisis del pubis. Es propio del sexo masculino, se entiende, ¿verdad? Entonces, esta estructura tiene diferentes capas en su composición, partiendo de afuera para adentro, ¿no? La piel escrotal, el saco escrotal, las capas superficiales del dartos, esta capita superficial dartos, la fascia espermática, la fascia muscular cremastérica. Recuerden que el cremasterio es un tipo de músculo reactivo a la temperatura, muy sensible a la temperatura. Va cumpliendo una función esencial porque por principio los testículos tienen que tener por lo menos 1 grado menos de la temperatura corporal del hombre. Entonces, para cumplir ese requisito, el testículo está por fuera del abdomen y el músculo cremasteriano maneja y regula de alguna manera la temperatura de esta estructura. Internamente tenemos ya la fase espermática interna, ¿no? Que tiene sus 2 capas, una capa visceral que está íntimamente pegada al testículo, de donde parten estos septos que dividen el testículo en glóbulos, ¿no? 250, 300 glóbulos que van a confluir en unos 8 o 10 túbulos principales a nivel de la red de testis, de donde comunica, ¿no? Hacia la cabeza del epididimo. Luego continúa con las estructuras del epididimo y el conducto deferente. Esa es la anatomía a grosso modo, para que se pueda entender, y que en definición vamos a decir que el escroto es un saco cutáneo localizado posteriormente al pene, es inferior a la sínfisis del pubis. Su pared está formada, como ya hemos mencionado, por todas estas estructuras. El dartos es una estructura que divide la bolsa escrotal en 2 sacos, uno para el testículo derecho y otro para el izquierdo. Es verdad, ¿no? Divide la túnica vaginal, deriva del proceso vaginal, rodea el testículo en su parte posterior a nivel
de reunión con el epidídimo. La fase espermática tiene, ya hemos dicho, una capa parietal, una capa superficial. Testículos, este es un esquema a grosso modo. Acá tenemos el testículo, acá tenemos el epididimo de las diferentes capas que hemos mencionado, el ductus, el cremaster. En definición, los testículos son las glándulas gonadales masculinas productoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales como la testosterona. Son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Contienen, como hemos mencionado, los testículos. Estos son órganos pares, ovoides, suspendidos en el escroto por medio del cordón espermático, que se hallan rodeados de la túnica albugínea que invagina la glándula formando el mediastino testicular. Entonces, ¿cuántas veces preguntamos en preguntas capciosas a los alumnos? Decimos, ¿cuántos mediastinos tiene el hombre? Dice, ¿cuántos mediastinos? Un solo mediastino, es mentira. Tenemos también un mediastino testicular, ¿no? Bueno, los que saben también que ciertos textos ya hemos repetido, son 250, 300 lóbulos, donde se dan los conductos deferentes, y en 10 a 12 que se conectan con el conducto epidídico. ¿Cuáles son las medidas del testículo? El testículo tiene un diámetro longitudinal, una forma homoidea, de 3 a 5 centímetros, con un diámetro transversal de 2 a 4, con un diámetro anteroposterior de 3 centímetros. ¿No? Estas estructuras y estas dimensiones de estas glándulas tienen variabilidad, están sujetos a la edad principalmente. Vamos a pensar que en un adolescente, en un muchacho de 18, 21, 24, los testículos adquieren su mayor volumen y su mayor tamaño y su mayor funcionalidad, ¿no? Progresivamente, pasados los 40, 50 años, van retrayendo en tamaño, ¿no? Y en funcionalidad también. Bueno, les presento entonces desde el punto de vista de la ecografía ya al testículo. El testículo, esta estructura tiene un parénquima testicular homogéneo, ¿no? Que ustedes saben que la característica de ser homogéneo es como si se tratara de un suéter, de una chompa tejido por la abuelita con un mismo palillo, un mismo grosor de lana, es decir, es igual. Los puntos y los que componen la imagen, todos tienen la misma intensidad, el mismo tamaño, haciendo que la estructura sea totalmente homogénea, excepto en un lugar donde decimos el mediastino, donde adquiere una mayor ecogenicidad de una localización posterior inferior o lateral, ¿no? Bien. Tenemos entonces que la escala de grises es homogénea, se mide en un plano sagital, en un plano axial, la textura es homogénea y el mediastino testicular es un requisito para estudiar también patología. Es un componente esencial del estudio de este tipo de... Acá presentamos nuevamente a la vista cómo se presenta un testículo normal. El corte longitudinal, corte transversal. Acá en el corte transversal está a propósito la diapositiva porque hacemos un corte comparativo de los dos testículos en un eje axial. ¿Por qué motivo? Para comparar por si alguna variabilidad en cuanto al tono, a la ecorefringencia, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se mide las dimensiones del testículo? Del polo superior más convexo al polo inferior más convexo, de la cara anterior a la cara posterior en las regiones más convexos, tanto en el corte longitudinal como en el eje transversal. Fundamental. ¿Cuánto mide? Entonces, vamos a ver hasta 15, 35 centímetros. Bien, entre las estructuras de la bolsa escrotal tenemos, como hemos mencionado, como son siete estructuras que
que los he mencionado. De todas ellas, son difíciles de identificar algunas a otras, y la túnica albúgera que habíamos dicho que está pegado a la superficie externa del testículo, a veces es visible, como en este caso, ¿no? A veces no. Mire, no siempre es visible, sin que sea esencialmente patológico. La túnica albúgera no es visible normalmente por el ultrasonido. Es frecuente en la práctica que hacemos en esta institución, por ejemplo, encontrar este tipo de lesiones. Casi ningún testículo está libre de tener calcificaciones, sin que eso signifique netamente patología, ¿no? Una patología ni benigna ni maligna, ¿ya? Entonces vemos a veces la túnica, a veces calcificaciones. Acá la túnica sí apenas hace un poco de relieve ecográfico, a veces un poco más. Bueno, otra estructura fundamental en la bolsa escrotal, la parte de los testículos, ha de ser los epididimos. Los epididimos es una estructura en forma de coma, con una estructura cabezona, como se dice, y una larga cola plegada. Está localizado adyacente a la superficie posterolateral del testículo. Presenta, igual que el páncreas, una porción llamada cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Es importante mencionar que los testículos presentan frecuentemente anexos que nosotros llamamos apéndices testiculares, es decir, son resabios, restos de algunas estructuras vasculares en su formación genética, en su formación embrionológica. ¿Ya? Estas ¿cuáles van a ser estas? Estructuras rudimentarias pueden ser las hilátides de Morgagni, que generalmente son séptiles, pero el órgano de Girard es para epididimo, ¿no? Vasos agregantes, etcétera, etcétera. Vamos a acelerar un poquito la presentación, me están haciendo señas. Vamos a decir cómo se examina, cómo se realiza esta ecografía. El paciente tiene que estar en decúbito supino con una toalla arrollada que permita que los testículos estén a vista o flotados, ¿no? El pene desplazado ventralmente y cubierto con una sabanilla, ¿no? Sobre el paciente. El rastreo se hace sistemáticamente milímetro a milímetro en los dos ejes que hemos mencionado, longitudinal y transversal, ¿no? Con traductor lineal de 7 a 12 MHz, que es los traductores adecuados para las pequeñas partes o partes superficiales. El rastreo de ambos testículos se arriba en los planos, como hemos mencionado. A veces se tiene que medir el uso de la piel, el contenido de la bolsa escrotal, el doble color es fundamental, como habíamos mencionado. ¿Qué patologías? La patología congénita más común es el criptoquía. Sabemos que los testículos se forman a partir de la cuarta semana de vida intrauterina, luego ya empiezan a desarrollarse como laterales y anexos contiguos a las estructuras renales. A partir de ahí es que se produce el descenso de los testículos en un largo camino, un largo recorrido, hasta llegar a la bolsa escrotal. Bueno, la falta de descenso total de estas estructuras de los testículos ha de condicionar la falta de testículos en la bolsa escrotal, lo que llamamos criptorquídeo. No tiene preferencia, puede ser derecha o izquierda, aunque la revisión que estamos realizando anoche menciona un poco más de predominio del lado derecho. El 80% de los son palpables, la criptorquídea puede ser causa de, ahí está el riesgo. Uno tiene que preocuparse de que el bebé, el adulto, el niño tenga criptorquídea, porque conduce a la infertilidad y a la probabilidad de una degeneración cancerosa. Bien, acá tenemos un testículo criptorquídico poco desarrollado, con
alteración de la resistencia, que está en el canal inguinal, en el trayecto del testículo izquierdo. Aquí tenemos otra imagen, igual retenido lejos de la bolsa excretal, como en este lado, con la característica que ecográficamente van a ser hipovascularizados, pero van a recibir una vascularización muy escasa a su periferia. Bien, vamos a otro proceso patológico, van a ser las orquitis. Se entiende por orquitis la inflamación de los testículos. La principal causa de la infección van a ser infecciones del tracto urinario. La afectación puede ser local o puede ser difusa. Los causantes de esta patología generalmente son la Escherichia coli, la Pseudomonas, los Barracudas. En la exploración se observan testículos parcheados, con imágenes parcheadas, alteradas en su ecogenicidad y sobre todo con mucho incremento del flujo vascular, lo que ha llevado a denominar el signo que habitualmente encontrábamos en el tiroides, ¿no? Infierno tiroideo. Acá podemos hablar de un infierno testicular por el exceso de flujo en un testículo inflamado. Como vemos, hay imágenes parcheadas, heterogéneas, el contorno tiende a hacerse globoso y al doble poder tenemos esta imagen, un verdadero infierno. Muy bien. Otro proceso inflamatorio debe ser a nivel ya de los retetestis, que se puede confundir con patología neoplástica. Es frecuente la presencia, la manifestación de quistes a ese nivel, quistes y espermatoceles, que van a ser los causas más frecuentes localizados a nivel de la red fetal. Se observa como múltiples imágenes anecoicas, serpiginosas de tamaño variable. En ocasiones suelen ser bilaterales y asocian a espermatozoide bilateral. Entonces acá tenemos un testículo, acá el lugar de la topografía del retetestis, y empezamos a ver que hay invasión de imágenes anecoicas tubulares. Acá lo mismo, ¿no? Es una inflamación del retetestis. Las microlitiasis hemos mencionado, son frecuentes y que indique precisamente patología definitiva. Pueden acompañar o no a procesos patológicos, aunque se ha encontrado claramente que tumores malignos presentan mayor cantidad de calcificaciones, microcalcificaciones testiculares periféricas. Aquí tenemos una representación de un testículo tachonado enteramente con calcificaciones, microcalcificaciones, ¿no? En un corte transversal de esta naturaleza. Otra patología con la que estudiamos por la ecografía en estas estructuras va a ser la STAR, el tumor, la lesión tumoral. Acá juega un papel fundamental la ecografía. ¿Por qué? Porque debemos saber que una localización neoplásica o patológica al nivel testicular es altamente agresivo y de rápida evolución. El método sirve, es adecuado para estudiar este tipo de patología con una sensibilidad al 100%. Casi todas las masas intratesticulares deben considerarse malignas. Esto es una máxima que tenemos que tener en mente. Cualquier tumor de localización intratesticular se debe considerar neoplásico tumoral maligno mientras no se demuestre lo contrario. Esa es la ley. Y ese es el beneficio que por lo menos tenemos que darles cuando se hace la ecografía en pacientes portadores tumorales. La mayoría de las plasas testiculares son malignas. Las malignas tienen características ecográficas específicas, adquieren un tono hipoecoico generalmente localizado. Las neoplasias testiculares ocupan menos mal el 1 al 2% de todas las patologías tumorales del hombre. El 65% hasta el 95% son neoplasias testiculares, se presentan como masas unilaterales.
son indoloras, es uno de los factores negativos, porque no le presta atención el paciente y deja que desarrolle el tumor en su testículo. El crecimiento es lento, del 90 al 95% de los tumores testiculares primarios son de las células germinales. En 2018, la Organización Mundial de la Salud clasificó los tumores escrotales y testiculares en tumores de origen germinal y de origen no germinal, siendo, como se ve acá, el 95% de naturaleza germinal y lamentablemente los más patológicos neoplásicos. Los tumores gonadales, que son ya menos, pueden producir o provenir de otras estructuras intratesticulares, como las células de Sertoli. Podemos encontrar también tumoraciones de sistemas sistémicas, de naturaleza sistémica, como la leucemia, los linfomas, las metástasis, etcétera, etcétera. Sin embargo, el seminoma es el cáncer testicular mucho más frecuente y dramático, porque prefiere una población entre los 15 al 35%, 15 a 35 años, ¿no? Y es evolutivo y es maligno. Decimos que en el testículo encontramos una imagen hipoecoica de contornos definidos, de lento crecimiento pero imparable. Es la pieza quirúrgica, el testículo con su lesión tumoral. Es la típica imagen del seminoma. Acá tenemos otro tipo de cáncer, que es el poliocarcinoma, pero también tenemos imagen hipoecoica, pero acá ya es más estratificado, más heterogéneo, y la pieza quirúrgica a la ecografía Doppler vamos a ver que el testículo está muy bien vascularizado. Acá tenemos un amartoma, como ustedes saben, este tumor es embrionario, tiene componentes grasos, diente, cabello, cartílago, etcétera, etcétera, que también puede asentar en el testículo. La imagen es heterogénea, con ecos internos en su interior, lo mismo acá en el corte transversal. Lo que les había mencionado a veces, y hay una tendencia actualmente de relacionar la presencia de